así como el organismo necesita de su circulación, el corazón para trabajar tan hemodinámicamente como trabaja, necesita de un sistema de oxigenación que es el que le da al músculo cardíaco las arterias coronarias. Y cuando hay una obstrucción de coronarias decimos que estamos frente a un cuadro isquémico. Ya saben ustedes que la enfermedad coronaria es secundaria a cualquier patología que nos están viendo de tipo hipertensivo, de tipo estrés o de tipo metabólico. Entonces, una de las causas de la muerte del tejido del músculo cardíaco va a ser los cuadros de trombosis, ¿no? Ahí ven un trombo que es evidente, que evita que circule la sangre por las coronarias y va a causar la muerte del tejido del músculo cardíaco. Es pues uno de los padecimientos de más importancia cada vez que nosotros nos enfrentamos a un mundo cada vez más activo, ¿no? Más si nosotros somos países que estamos en etapa de desarrollo. No nos olvidemos que, como dice el slide, el 50 al 75% de las muertes totales de patología cardíaca van a estar causados por patologías de tipo coronario, ¿no? Quedando las coagulopatías, las coronariopatías, que después de repente lo igualarán, pero están ahorita en otro lugar. Cuando hay patología coronaria estamos hablando de pacientes que oscilan entre 50 y 65 años, ¿no? Siempre las mujeres son después. En hombres tenemos actualmente menos edades, todavía hay países que desde los 48 años hay patología coronaria evidente, ¿no? Lo que da pena en patología coronaria es que nosotros nos enfrentamos a muerte de un paciente con infarto tardíamente, ¿no? Solo para dar el certificado estamos verificando a veces que murió por una patología coronaria. Casi nunca se diagnostica antes, casi nunca se hace un estudio previo. Muy pocas veces el paciente nos da la opción de hacer un estudio previo. Entonces casi siempre las muertes los diagnósticos son muy posteriores a la muerte. Esto más o menos son las arterias que irrigan el sistema del músculo cardíaco, ¿no? Tenemos la coronaria derecha, como habíamos visto, y la coronaria izquierda, que nacen de la aorta, casi el destino es de las válvulas derecha e izquierda, de las coronarias derecha e izquierda. Tenemos ahí más o menos la circunfleja, la arteria coronaria derecha, la rama antecedente anterior izquierda. Vamos a ver cuál es la más predominante, no por lo que tienen más arterias de irrigación son las más predominantes, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología más o menos del sistema coronario? El flujo sanguíneo en una persona normalmente es de los 125 mililitros por minuto, ¿no? Esto viene a representar más o menos el 4% del gasto total cardíaco, ¿no? Esto puede incrementarse con el ejercicio, con el estrés de la persona, se puede incrementar 8 o 10 veces más. Tengan en cuenta eso. Una persona en ejercicio, por ejemplo, puede llegar a 2 litros 250 por minuto. Entonces no es nada raro, para que vean ustedes la cantidad de oxígeno y la cantidad de sangre que requiere el músculo cardíaco para funcionar, ¿no? Está de más decirle que la arteria coronaria izquierda irriga la parte izquierda del corazón, ventrículo izquierdo, parte de la aurícula, y la derecha irriga la parte derecha, siendo en esto la arteria coronaria derecha es la predominante. En el 80% de personas nosotros tenemos el sistema coronario derecho, que es el que predomina, no así el izquierdo, que aparentemente parecía que es el que predomina más. Entonces el sistema coronario está predominado por la arteria coronaria derecha, ¿no? Esto ya está de más decirle que el gasto cardíaco que representa el corazón en cada minuto de ejercicio que hacemos o en cada minuto de vida va a tomar el 70% de oxígeno de la circulación total. Entonces la mayor parte de oxígeno que tomamos va a ser acumulada o gastada por el sistema cardíaco, por el corazón mismo, el músculo cardíaco, ¿no? Entonces si hay una falta de oxígeno, ¿qué va a haber? Va a haber una debilidad en los tejidos del músculo cardíaco, ¿no? El oxígeno, ya saben, si el 70% lo toma del total, quiere decir que a falta de oxígeno vamos a tener una debilidad completa, ¿no? Entonces siempre cualquier órgano
del organismo tiene un sistema de feedback. Aparte del sistema de feedback, tiene un sistema de autodefensa. Cuando al músculo cardíaco le falta sangre, ¿qué hace? Va a liberar una sustancia, las arterias coronarias van a liberar sustancias vasodilatadoras. Estas sustancias vasodilatadoras lo hacen con el fin de mejorar la toma de sangre y la toma de oxígeno. Estas sustancias son dos, el fosfato de adenosina y el óxido nitroso. Estos van a dilatar automáticamente estas arterias y van a regular su flujo sanguíneo. Miren cómo le engañan al corazón. Y aparte de engañarle, van a acumular más cantidad de sangre, entonces van a mejorar la circulación sanguínea. Este es un sistema automático de autorregulación. Es importantísimo esto, ¿no? Porque si no, tendríamos infartos más continuos, ¿no? Para que nos dé un infarto, para que las coronarias se obstruyan, estas pueden tardar minutos o horas o semanas de repente. No es así no tiene una cosa matemática, ¿no? La obstrucción sucede de varias formas. Por lo general, la obstrucción se va a producir por coágulos o émbolos gaseosos o trombos que van a taponar la luz de las arterias coronarias, ¿no? Esto ya les decía que a veces tarda años, ¿no? En gente que va desarrollando placas, por ejemplo, en las arterias coronarias, ¿no? Entonces, si desarrolla placas, vamos a ver que la trombosis va a ser una de las causas más importantes. ¿Debido a qué? Debido a la arteriosclerosis que se desarrolla. Esto saben que ustedes se puede desarrollar en meses o en años, depende del metabolismo que tiene cada persona, ¿no? ¿En qué consiste? Se acumula lípidos debajo de la íntima de las arterias. Estos lípidos se van a calcificar, van a invadir el tejido fibroso de las paredes de las arterias por degeneración y luego van a desprenderse por las placas de calcio que forman, ¿no? Van a formar unas placas que se van a desprender y ahí causan lesiones vamos a ver cómo van a causar las lesiones. Estas placas arterioscleróticas lesionan, rompen la íntima del vaso sanguíneo, hay sangrado dentro del vaso sanguíneo, va a haber el proceso de coagulación, estos coágulos se rompen y van a obstruir los vasos de pequeño calibre. Es todo una escala, una secuela. El vaso de por sí, aparte de ser un vaso, sangra. Su capa íntima que tiene microarteriolas, estas van a sangrar y van a producir los coágulos, que son los que van a obstruir, ¿no? A veces hay otra forma, los espasmos coronarios, que es la reducción de la luz. Entonces, al reducirse la luz va a haber aglutinación plaquetaria y también al final vamos a tener cuadros de arteriotrombosis, Entonces, estas son dos formas de obstrucción de los tubos. Ahí miren ustedes cómo un tubo se está obstruyendo. Miren, la placa no está en la luz, está fuera de la luz. Esta es la forma que muchos creen que, por ejemplo, la placa se forma acá, la placa se forma afuera, en la parte íntima, ¿ya? Es la formación de una placa, está formándose la placa, está ocluyendo la luz estrecha y está ocluyendo ahí. Esa es la parte teórica que lo dijimos. Hasta que acá se rompe, va a formar un trombo, hay una lesión ahí, sangra y el trombo es el que va a obstruir totalmente ya la luz, que está en un 50% está obstruida, y consiguientemente en el electro nosotros estamos viendo un desnivel ST. Ese es lo que se ve en el electro, el desnivel ST o supradesnivel ST, ¿no? Ahí ven el supradesnivel ST y ahí ven el trombo que obstruyó totalmente la luz del vaso. Pero miren la placa, ¿dónde está? La placa está afuera, está en el tejido de la arteria, ¿no? No es la placa dentro de la luz. La placa va a estrechar la luz. Cuando nos hablan de placa que estrecha la luz, a veces pensamos que está en la misma luz, ¿no? La placa está entre el tejido de la arteria. Miren, acá ya está una placa que está sangrada, ¿no? Y la luz completamente estrechada, y hay una hemorragia entre la placa, ¿no? La luz completamente estrecha. Miren ahí, trombos en toda la luz, una ruptura de placa con trombos, cantidad de trombos que obstruyen toda la luz, se está produciendo el infarto.
Entonces estas son las arterias principales, nuevamente para que ustedes vean, ¿no? Las arterias coronarias, que son las responsables de la circulación en el músculo cardíaco. Entonces, para que se produzca todo este evento, ¿qué tenemos? Hay factores de riesgo coronario. Entonces, ya habíamos visto anteriormente que para las enfermedades del corazón, quien actúa más, por ejemplo, en hipertensión, era el colesterol. Igual va a suceder para el riesgo coronario, ¿no? La lipidemia es uno de los factores que va a causar, aparte de otras enfermedades, en el caso de diabetes, por ejemplo, pero va a causar uno de los trastornos de formación de placas, que va a alterar y va a producir la trombosis o la hemorragia intraplaca en las arterias coronarias. Otra de ellas es la presión arterial. Una presión arterial no controlada, de igual modo vamos a ir hacia un infarto. El tabaquismo. El tabaquismo, lo dijimos ayer, que para la presión también era uno de los factores. Igual sucede para el riesgo coronario. La tolerancia a la glucosa, igual una diabetes maltratada o una diabetes normalmente no bien tratada, les está llevando. No se olviden que la diabetes es una enfermedad de vasos, entonces va a enfermar a los vasos no solo del cerebro, no solo del corazón, sino del riñón y el resto de vasos distales de los miembros inferiores, pues que la gente llega hasta cortarse la pierna. La gota es otra de las enfermedades que va a actuar negativamente en el riesgo coronario. La menopausia por el uso de anticonceptivos, ustedes no se olviden que esto acelera el metabolismo de colesterol. La obesidad, está de más decirlo, ¿no? Hay exceso de colesterol. La falta de actividad física, no desarrollamos una actividad física adecuada. Les había dicho que en esto no hay que exagerar. Si yo nunca hago ejercicio, tengo que hacer un ejercicio moderado, pero hay que hacer el ejercicio moderado. Los tipos de personalidad. Hay gente que tiene una personalidad, pues, de ser demasiado, como se dice, inquietos o demasiado coléricos, tienen una personalidad estresante, van a desarrollar fácilmente el riesgo coronario si tienen otros factores condicionantes, ¿no? Los factores psicológicos y sociales también. Ustedes viven en una zona demasiado agitada, ¿no? Con gente inadecuada que no les presta mayores condiciones en el trabajo o en el lugar que se desarrollan, van a desarrollar un problema coronario, ¿no? Antecedentes familiares también es un papel importantísimo. Si yo tengo padres coronarios, igual que les había dicho en el caso de hipertensión, ¿no? Y yo doy factores de uso para que me dé un problema coronario, me va a dar. El antecedente juega un papel importantísimo. La dieta, se está de más decirlo, ricas en colesterol y carbohidratos, los consumos de alcohol, café, y lo peor, que estamos acostumbrados a veces a consumir mal alcohol, peor, ¿no? El consumo de sal, igual, que nos lleva a la hipertensión, y agua potable. Felizmente nosotros tenemos muy buena agua potable en Lima, pero hay países que tienen agua potable de muy mala calidad. En esto está Brasil, por ejemplo, por decirlo, ¿no? Nosotros tenemos agua potable que no tiene muchos metales pesados, tenemos una buena agua. Entonces para nosotros no es tanto el agua potable. Dentro de los factores de riesgo coronario tenemos factores modificables, igual que en la hipertensión, y no modificables. Dentro de los modificables tenemos la edad. Está de más decir que la edad no se puede modificar. El sexo, a las personas de mayor edad tienen mayor tendencia a ser un problema coronario. Sexo, ya vimos que el sexo masculino es el más predispuesto. El factor hereditario, la diabetes no tratada, porque una diabetes que está controlada no tiene por qué producir este problema, pero una diabetes mal tratada, sí, en eso hay que hacer hincapié. La enfermedad coronaria en sí, la gota y la menopausia. Una menopausia no controlada, una gota no tratada, igual nos lleva al problema. Y dentro de los factores modificables, sí, tenemos el tabaquismo. Es fácil decir, deje de fumar. Nosotros no podemos estar, acá se ha dado hasta leyes, decíamos ayer, pero es fácil decir no y entender que el tabaco hace daño, y hacerles entender a nuestros pacientes, y nosotros lo tenemos fuera del riesgo coronario a un paciente. El colesterol se les puede controlar las dietas, igual que los triglicéridos. No se olviden que el triglicéridos es azúcar, las gaseosas es el enemigo principal, los pastelitos, las galletas para los triglicéridos, los fideos, la obesidad igual,
Obesidad se puede modificar con la dieta. El sedentarismo, hacerlo caminar progresivamente a la gente o al paciente, ¿no? Hipertensión, un buen control de hipertensión. Ayer hablábamos de hipertensión arterial, que los tratamientos caros no son buenos, ¿no? Sino un tratamiento adecuado y económico porque que le esté al alcance del paciente. Porque a veces tratamos de dar, producir los tratamientos caros que el paciente no lo cumple y estamos haciendo más daño que bien. Es importantísimo eso, a veces eso lo dejamos de lado, nos dejamos llevar mucho por la visita médica o por el visitador médico. Y las dietas, ya decíamos ayer que las dietas son hasta cierto punto buenas. La mejor dieta es dejar después de cierta edad, a los 40 años, la comida nocturna y reemplazarlo por frutas, leche o yogur o otro tipo de alimentos de fácil digestión. No se olviden que hay alimentos que requieren más de 6 horas de digestión, ¿no? Ustedes comen carne o alguna cosa pesada a las 11 de la noche, esa noche creen que van a dormir y sin embargo su digestión empieza recién a la 1, 2, 3 de la mañana, dio las 6 de la mañana, recién ha terminado la digestión y entonces descansaron nada. Entonces las dietas son importantes, las dietas deben ser en la mañana, en la tarde. Dice, algunos pacientes dicen, doctor, pero yo hago dieta. ¿Cuál es su dieta? No tomo desayuno, no toma desayuno, pero tiene una comida rica, entonces es a la inversa, ¿no? Eso es importantísimo conversarlo con los pacientes. A veces eso se nos pasa por falta de experiencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo cómo se trata o cómo se trataba antes un trombo coronario. Se ponía un catéter, ahí ven ustedes, se ponía el catéter y el catéter en la punta lleva un globito, se inflaba y al trombo se lo aplanaba contra las paredes y nosotros decíamos que el tratamiento está hecho. Entonces esos son los primeros tratamientos que aparecieron, muy inteligentes, hay que aplaudirlos. Esto se ha ido modificando. Ahora ya no, ahora se pone un stent acá, ¿no? Aparte de hacer esto, se mete un stent que es un resortito, el resorte se abre con este mismo balón, es un balón que se infla, se abre el resorte y queda el resorte ya ahí permanente. Esos son lo que se llama los stents. Eso es lo último que tenemos en tratamiento, no ya la tromboplastía, ya no se usan los stents. Lo que es el mismo tratamiento con el balón, pero se deja un resorte ahí que está dilatado, una malla, ¿no? Ese es el tratamiento que se da actualmente. Dentro de la enfermedad coronaria tenemos que conocer que la enfermedad coronaria también es un síndrome, porque tiene signos y síntomas. Y para su estudio se ha clasificado en tres fases. La angina estable, que se llama angina de pecho crónico, la angina de esfuerzo o espasmo crónico, la angina inestable o angina preinfarto. No existe preinfarto solo, es angina preinfarto. El infarto está o no está dado, ¿no? El síndrome coronario intermedio, que se llama también a la angina inestable o insuficiencia coronaria aguda. Y por último tenemos el infarto propiamente dicho de miocardio, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de angina, estable, inestable y el infarto. No existe otra cosa. Dentro de la angina estable tenemos algunas características importantes. Cuando hablamos de angina estable estamos diciendo que el dolor en este paciente o sus características clínicas no han variado durante un largo tiempo, como por ejemplo un mes, en un mes no ha variado. Si en un mes lo presenta igual, decimos que estamos frente a una angina estable, ¿no? Esto se puede producir cuando el paciente tiene una estenosis arteriosclerótica fija, tiene unas placas ahí fijas en sus arterias, ¿no? Y con el esfuerzo va a tener un dolor que se llama la angina. La angina no es otra cosa que el dolor que presenta el paciente. Este dolor puede ser, según Heberling, un dolor de pecho tipo estrangulamiento, es un dolor con angustia, es un dolor tipo constrictivo, con pesadez y opresión del tórax, un tipo retroesternal, y muchas veces este dolor se va a irradiar a los brazos, brazo izquierdo, dicen algunos más, y se irradia a la parte de la submandibular. Entonces este es el dolor característico de una angina. Este dolor se viene a veces con sudoración fría, el paciente se pone inquieto y tiende la mano a llevarse al pecho por el dolor, ¿no? Es importante que para clasificar este tipo de angina, establecer o evaluar la calidad del dolor, la localización, la duración, y si este dolor cede o no con vasodilatadores, porque el paciente ya que tiene este tipo de angina o tipo de
los pacientes ya acuden o solitos empiezan a usar nitroglicerina, que es un vasodilatador muy conocido. Entonces, evaluando esto, estamos viendo si es una angina estable o no. Se puede encontrar en estos un porcentaje alto de hiperlipidemia o hiperglicemia. Pueden ser pacientes diabéticos en este tipo de pacientes que tienen angina estable, ¿no? Si nosotros hacemos exámenes en estos pacientes, que el examen más común, ustedes saben que es el electrocardiograma, el diagnóstico solo va a ser en un 60%, en un 40% vamos a encontrar que el electrocardiograma es normal, o sea que no es diagnóstico con el electrocardiograma. Si nosotros tomamos en el laboratorio las famosas enzimas, vamos a ver que las enzimas muchas veces son normales, ¿no? La prueba, si hacemos una prueba de esfuerzo, sí, la prueba de esfuerzo va a ser diagnóstica. La prueba de esfuerzo no es otra cosa que una faja o una bicicleta que el paciente empieza a hacer ejercicio y en un monitor ustedes van a ir detectando cómo está el electrocardiograma, y si hay alteraciones vamos a ver en dónde hay las alteraciones, y esto nos da un diagnóstico del tipo de infarto que tiene este paciente o ha tenido, o dónde está la lesión, ¿no? La radiografía por lo general no ayuda. La ecocardiografía, así como les decía al comienzo, la ecocardiografía es diagnóstica. Va a dar fibrosis del ventrículo izquierdo, va a dar una disfunción del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, nos va a dar un movimiento anormal del tabique. El tabique auriculoventricular a veces no se moviliza. Esto ya nos está dando el grado de infarto que tiene, ¿no? Y la coronariografía, pues que la coronariografía sí es diagnóstica, ¿no? Una coronariografía que se haga en estos pacientes va a dar en qué arteria coronaria está la obstrucción, porque esto se hace con sustancias de contraste. La centellografía igual, la centellografía es un examen que se hace con tecnecio 99 otario 201, y acá nos va a salir imágenes del corazón tipo radioisótopos, y nos va a salir qué parte del músculo cardíaco está irrigado o no está irrigado. Otra de las formas que vimos es la angina inestable. La angina inestable igual fue descrita por Fowler desde el año 71, ¿no? La angina inestable es importante porque siempre la angina inestable, a diferencia de la estable, va a preceder a un infarto de miocardio agudo o a la muerte súbita. Acuérdense, esa es la diferencia. La diferencia entre una angina estable y una inestable es que la inestable casi siempre precede a un infarto o a la muerte súbita. Osler, por eso describe que la angina estable produce un dolor cardíaco que es demasiado intenso, ¿no? Es más grave que el simple dolor anginoso que conocemos, ¿no? Y a menudo dice precede un infarto, lo llama el síndrome de oclusión coronaria inminente. Muchas veces en estos casos se ha encontrado en una angina inestable que muchas veces el paciente ha fallecido por el dolor que es tan intenso y la lesión en sí no es tan intensa como uno creía. Entonces, para que vean la intensidad del dolor que hay, y algunos dicen quisiera yo morir de infarto porque muere como una palomita agarrándose el pecho, no sabe la intensidad del dolor que tiene. El dolor es demasiado intenso, ¿no? Entonces, la angina inestable se caracteriza porque es una angina de reciente inicio, tiene menos de un mes, en el otro caso veíamos que el estable tiene un mes, ¿no? Y es producida por esfuerzos mínimos, ¿no? Ahí la angina aparece y va de menos a más, es creciendo, ¿no? Entonces esta angina se empeora con el tiempo, con el momento. Es una angina que va de menos a más, empieza en 0, va a 1, 2, 3, 4, 5, 10, ¿no? O puede ser, también la angina inestable se puede presentar después que ha habido un infarto. Ha habido un infarto y un mes después hay otra angina y ya estamos hablando de una angina inestable, no podemos hablar de angina estable. Entonces, todas estas características nosotros tenemos que ver que son características para una angina de tipo inestable, ¿no? El dolor, la característica es que se va a prolongar más de 45 minutos, ocurre en reposo y va a despertar al paciente. Es otra de las características. El tiempo y al paciente lo despierta el dolor, ¿no? La otra angina que nosotros hemos puesto, que es también una angina que ustedes lo van a encontrar en los libros que lo describen bastantes autores, la angina de pecho variante del Friedman. Esto se caracteriza porque es un dolor anginoso que ocurre exclusivamente en reposo.
El paciente estando en reposo, sea dormido o no dormido, le va a provocar un dolor. No está provocado por ningún esfuerzo físico o tensión emocional, es un dolor que aparece así y empieza a fastidiarle al paciente, el dolor torácico. Entonces se da por una angina de tipo vasoespástica, por lo general va a ser en la noche, ¿no? Y por lo general también va a ser por un espasmo de tipo coronario. En el electrocardiograma sí vamos a encontrar en una angina de pecho variaciones con elevación del ST en el electrocardiograma, ¿no? Va a presentarse arritmias cardíacas graves. Ya saben que ustedes que dentro de las arritmias están la taquicardia, la fibrilación auricular, y en la etapa final vemos la fibrilación ventricular, ¿no? Puede haber infarto de miocardio agudo y puede haber muerte súbita también en la angina de pecho variante o de Prinzmetal. En el laboratorio, si le hacemos un análisis de laboratorio de enzimas, no vamos a encontrar mayor riesgo coronario. Y el otro, que sería ya un infarto agudo de miocardio, donde va a haber predominio del dolor como característica. El dolor es mayor de 30 minutos de duración, pero hay un dolor predominante, y acá lo dice como algo gracioso, pero su expresión es la muerte súbita. Cuando hay muerte súbita estamos frente a un infarto agudo de miocardio, ¿no? Muchos de estos pacientes no fueron reconocidos antes, recién con la necropsia vamos a ver que hay una obstrucción grave de las arterias coronarias, ¿no? Los pacientes no tienen angina, los pacientes no presentaron una alarma antes, ¿no? Estos ataques isquémicos pasan desapercibidos hasta que se produce la muerte. No tienen muchas veces en estos pacientes, nunca ha habido un estudio previo, no se sabía que tienen nada, ¿no? Sino enfermedades a veces secundarias como en los diabéticos. Por eso es que esta enfermedad es común en los diabéticos o en los hipertensos. Estos tienen una enfermedad previa, ¿no? Es atípica en un 20% de diabéticos y ancianos. También hay diabéticos que tienen tratamiento, sin embargo hay un porcentaje que van a desarrollar este tipo de infarto. Y en los ancianos tenemos un porcentaje alto de infarto agudo de miocardio. Hay múltiples factores, como no la aterosclerosis, sino ustedes saben que ahí hay la arteriosclerosis y factores de estrés, ¿no? Esto es en sí, más o menos. Hay otros casos que se presenta de infarto agudo por aneurisma del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral, insuficiencia del ventrículo izquierdo, pero ya son los menos, porcentajes muy leves, ¿no? Esto es más o menos lo que tienen que ver ustedes en el electrocardiograma. Ya ustedes conocen lo que es un electrocardiograma normal, la onda P, el QRS, el segmento T y U, que no lo vemos casi. ¿Cómo veríamos nosotros en un infarto? En un infarto vemos así. Este es un signo de isquemia. Acá tenemos el signo de necrosis. Cuando hay onda Q quiere decir que hay un infarto, es un signo de necrosis. Y lesión estamos hablando cuando hay un ST supra elevado, o sea, supradecivel o infradecivel hacia abajo, como vimos antes en las figuras. Entonces, estas son las tres características que van a ver en el electrocardiograma: isquemia, necrosis, la onda Q, no se olviden el signo de necrosis, y lesión. Entonces ya tienen ustedes las tres características ahí para hablar en el electrocardiograma. Acá tienen un electro completo, ¿ya? Tienen ahí necrosis, tienen lesión, ¿no? Y tienen un cuadro de lesión, y acá tienen un cuadro de isquemia. Las tres, ¿no? Estos son los eventos más o menos ustedes para que se conozcan cómo se presenta una enfermedad coronaria, ¿no? Miren los desniveles tremendos que pueden ser positivos o negativos, supradesnivel o infradesnivel. Acá hay un infradesnivel, mientras que acá veíamos un supradesnivel. Acá veíamos un supradesnivel, miren, aprendan a reconocer. Acá tenemos el infradesnivel. El infradesnivel. Miren, tremendo infradesnivel, ¿no? Más o menos son estudios que se hacen actualmente, se lo he traído porque se está empleando mucho. En cardiología se está empleando la sensibilidad que da el electrocardiograma, porque muchos dicen, pero yo tengo que esperar solo el eco o las enzimas.
Entonces, por electrocardiograma se está tratando de hacer interpretaciones. Entonces dice que la sensibilidad, porque el electro es rápido, disponible, portátil y está en todo lado y es barato, ¿no? Entonces dice que hay sensibilidad y especificidad. Es moderada para infarto, baja para angina inestable. Nos dan esas pautas. ¿Cuáles son los criterios? Que tiene que haber una nueva Q o ST, elevación en 2 o más derivaciones, son signos de infarto. Dice que para esto hay una sensibilidad del 41, 77% y es específico 95 a 98%, ¿no? Entonces, este da, y hay otro criterio que tiene que haber vieja o nueva anormalidad del ST y onda T, lo que nos da una sensibilidad de 72 a 99% y una especificidad del 23 al 85%. Esto lo traigo solo con el fin de ustedes de que conozcan y lo van a encontrar en los libros, ¿no? Como está haciendo algunos autores el diagnóstico por electrocardiograma, están haciendo la descripción. 50% de los pacientes, dice, con infarto se presentan emergencias con electrocardiograma no diagnosticados. Hay criterios definitivos de alto riesgo en esto. Elevación del ST en 2 o más derivaciones, depresión del ST mayor de 1 milímetro, inversión simétrica y profunda del onda T en múltiples precordiales y cambios dinámicos del ST y onda T durante el dolor. Entonces, todos estos criterios lo están tomando para esto, más o menos, más lo están tomando a nivel de cardiólogos, ¿no? Dice que hay que hacer electrocardiograma seriados. Ustedes van a ver cuando ingrese un paciente en una emergencia, se le hace varios electros cada hora para ver, poder predecir y ver los cambios que hay cuando hay sospecha de un infarto, cuando no está claro, ¿no? Un electrocardiograma normal, cuando es tomado al inicio, dice que no excluye de un síndrome coronario. Entonces están tomando varios de estos tipos de parámetros, ¿no? Basada en hallazgos del electrocardiograma que sugieren un Zika. Dice que tienen alta probabilidad, un 85 a 99% de sufrir infarto cuando hay cambios del electrocardiograma durante el dolor, porque de repente ya pasó el dolor, no encuentran. Angina variante, o el dolor con elevación del ST reversible, elevación o depresión del ST mayor de 1 milímetro en 2 o más derivaciones continuas, inversión profunda y simétrica de la onda T en múltiples derivaciones. Entonces la probabilidad lo da hasta del 85 al 99% que tiene un Zika, ¿no? Estos son parámetros que están en parámetros intermedios. Esto no es, por supuesto, motivo del examen, sino para que conozcan. Lo que tienen que conocer ustedes es que para cuando hay un infarto, cuando hay, se quiere diagnosticar un infarto, nosotros al paciente tenemos que mandarle tomar unos análisis de laboratorio de sangre que se llama el CPK total, ¿no? No se olviden que el CPK está distribuido en todo el músculo esquelético y cardíaco. Estos son de peso molecular alto, por lo que se eleva en forma lenta. La sensibilidad para un infarto es del 80% y su especificidad es de 40%. Miren que la especificidad es bajísima. Puede utilizarse como screening inicial para un diagnóstico, pero este no es diagnóstico, la especificidad es baja. El CPK-MB sí es más específico, ¿no? Se correlaciona fuertemente con mortalidad del Zika, síndrome coronario agudo. Una pequeña elevación es sugestiva de infarto de miocardio, ¿no? Mayor del 5% total. Este es más específico del CPK-MB. Por eso cuando pidan ustedes tienen que pedir CPK-MB. Y esto tiene una sensibilidad de menos de 4 horas del 25%, a las 4 horas de 40 a 70%, eso sí tienen que saberlo, y mayor de 4 a 12 horas ya es de 60 a 100%, ¿no? Ya es diagnóstico. Miren que la especificidad es de 85 a 100%, ¿no? Este es muy importante para el diagnóstico de un infarto o de un reinfarto, ¿no? Son 3 parámetros. Menos de 4 horas casi no sirven. A las 4 horas ya está dándole más o menos, pero después de las 4 horas tienen un diagnóstico definitivo con análisis. La troponina T1 y la 1, esto sí es específico del músculo cardíaco. Se elevan después de las 4 horas. Quiere decir que si ustedes piden una troponina antes de las 4 horas no les sirve para nada. Entonces ustedes, por gusto, un paciente viene con un infarto reciente que no ha pasado ni 3 horas, le piden una troponina y están haciéndole un gasto inútil. Tienen que pedir después de las 4 horas para que recién haya un diagnóstico de infarto. Permanecen altas de 6 hasta los 14 días.
O sea que con eso no hay pierde, ¿no? La sensibilidad a las 4 horas es el 50%, 6 horas 75%, y después de las 2 horas recién también el 100%. Importante que sepan estos datos, ¿ya? Hay falsos positivos en eso cuando hay algo inexable, ¿no? Pero el paciente por lo general ya nos llega con un diagnóstico probable de infarto. Tienen ya ustedes para eso emplear la clínica y la historia clínica, ¿no? Ya esto es una broma lo del final, que se correlaciona con la muerte o el infarto a los 2 o 6 meses, ¿no? Imagínense, ya correlacionado con la muerte ya no tiene mayor objetivo, pero lo ponen ahí. Otro de los exámenes que se hace es la mioglobina. Es una, ustedes saben por lo que han estudiado en la parte bioquímica, esta es una molécula pequeña citoplasmática. Esto se eleva de 1 a 4 horas después del infarto. Este es más inmediato, después de 1 hora ya está elevándose. Inespecífico porque su distribución de la hemoglobina es muy amplia, todo el organismo. No es de valor, después de las 6 horas ya no sirve, ¿no? Y un test negativo no descarta tampoco infarto de miocardio, entonces no es específico, ¿no? Es importante por la elevación temprana para una admisión de un paciente y para hacer un egreso si está en buenas condiciones o malas condiciones, pero no es tampoco muy específico. Entonces nos quedamos con las trombolinas, ¿no? Ahora están saliendo los famosos biomarcadores, ¿no? Ahí está. Pacientes con la de CPK-MB son de bajo riesgo. Y el diagnóstico definitivo después que ha sido ya un infarto sucedido o dado, nosotros tenemos el ecocardiograma. Acá van a ver que la movilidad, les decía, del ventrículo izquierdo, del tabique interventricular va a estar alterada en cualquiera de los ventrículos. La sensibilidad del ecocardiograma sí es de 85 a 92%, no es tampoco 100%, ¿no? Una especificidad de 74 a 96%. Se cuidan acá de poner porque han encontrado que pacientes que dicen que tienen infarto se van a hacer el otro tipo de exámenes como el de los marcadores y no se le encuentra el músculo dañado. Un estudio negativo no descarta un síndrome coronario agudo y tiene limitaciones. El ecocardiograma tiene limitaciones por el costo y la disponibilidad de equipos. Aparte que tiene que estar el ecocardiografista bien entrenado. Por más que ustedes van a buenos hospitales, no tenemos a veces ecocardiografistas tan entrenados que les pueden decir, porque a veces dicen, no me ayudó la ventana. La ventana no es sino el espacio entre costillas que no permite a veces que ingrese bien la onda. Entonces esa es una buena disculpa para decir que no se es un buen diagnóstico porque no hay una buena ventana. La prueba de esfuerzo, ya saben que estamos frente a un síndrome coronario agudo, está contraindicada, tiene que pasar algunos días, ¿no? Indicada después de las 12 horas como medidas de seguridad, ¿no? En pacientes de bajo riesgo se realiza una prueba de esfuerzo y tiene que haber estudios negativos, pero mientras el paciente lo tenemos con diagnóstico de infarto no se le suele hacer de inmediato. Tiene que pasar por lo menos un número de días que el paciente esté en condiciones. Si ya tiene diagnóstico electrocardiográfico, todo ya para qué le vamos a hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? No se le hace después que ha pasado la etapa. Más o menos es la faja para hacer una prueba de esfuerzo. Una bicicleta ahí con los cables en el pecho, con electrodos que van a un equipo, a un monitor, y el monitor les está indicando cómo está el electrocardiograma. Va también un brazalete en el brazo para tomarle la presión, cuál es la alteración de la presión, ¿no? Este es más o menos cómo se hace un cateterismo, lo que les decía, se va por la arteria femoral, se va hasta la aorta y de ahí se ingresa a las arterias coronarias y se manda un contraste para ver cómo están las arterias coronarias, se deben dibujar las arterias coronarias. Este es cómo se hace un bypass. Un bypass se toma una vena. La vena se voltea porque no se olviden que la vena tiene válvulas, entonces la vena hay que voltearla, hay que revertirla, que las válvulas queden hacia afuera. Entonces la vena del brazo o de la pierna se toma y se hace una conexión de la aorta hacia la parte donde está después que está la estenosis. Esa es la forma como se hace el bypass, ¿no? Este es el sistema de conducción.
para que vean ustedes. Y esta es la forma como se pone el marcapaso, que tanto habíamos hablado de marcapaso, ¿no? El marcapaso se puede poner arriba en la parte debajo de la piel o en la parte del abdomen. Todo va a nivel del círculo derecho. El cable va a nivel del círculo derecho. Si es pericárdico, el marcapaso solo se pega en el músculo del pericardio. En el músculo. Ese sería todo lo que es la parte de coronaria.